En el video anterior vimos el ejercicio 4.2, la estructura A, que es esta, que eran dos chapas que estaban vinculadas con dos bielas, que después lo transformábamos en una articulación y hacíamos entonces una estructura que se llama arco de tres articulaciones. El caso más directo es la estructura B. Fíjense de que ya está armada el arco de tres articulaciones con los dos apoyos A y B y la articulación en medio C. Y este se resuelve exactamente igual al procedimiento anterior. Tenemos que considerar primero una chapa con su carga y la otra chapa la consideramos biela y así, el mismo procedimiento. El ejercicio entonces que vamos a ver ahora es este ejercicio, la estructura C. Sigue siendo el ejercicio 2, pero ahora la estructura C. La estructura D es exactamente igual, pero con simplemente dos cargas puntuales. Acá tenemos una carga distribuida y una carga puntual. Entonces, lo que hay que hacer siempre primero es el análisis de las chapas y de las condiciones de vínculo. Y es de que nuestra chapa, acá, se ve claramente que es esta. Yo la hago en tres tramos porque no me permite dibujar nada más. Pero toda esa chapa, todo eso en morado, en lila, es una chapa. Fíjense que no hay, por más de que esté doblado, no hay ninguna articulación que separe dos chapas. Es toda una sola chapa, que tiene quiebres nada más. A esto se lo llaman codos codos o nudos también. Entonces tenemos una chapa, 3 grados de libertad. Ahora, la única condición de vínculo que tenemos es acá, este punto A, que es, fíjense, un empotramiento. En el otro extremo de nuestra chapa no hay ninguna condición de vínculo, eso quiere decir de que es un extremo libre. Entonces tenemos un empotrado libre, nada más. Esto implica de que acá tenemos eh, tres reacciones, una vertical, una horizontal y un momento. Las cargas externas, fíjense que una carga distribuida uniformemente en todo este tramo, y bueno, esta carga puntual en la punta en el extremo medio. Entonces teníamos 3 grados de libertad por ser una chapa, teníamos un apoyo triple o de tercer orden sería, un empotramiento que restringe 3 grados de libertad. Entonces 3 y 3 es 0, 3 menos 3 es 0, y la estructura es isostática. Entonces vamos a hacer otra vez de nuevo la parte gráfica primero y después la parte analítica. El ejercicio anterior, acá está este ejercicio. Yo le decía, en violeta tenemos la chapa, en el apoyo A, en un empotramiento, aparecen tres reacciones, RX, RI y MA. Esto, acuérdense, ustedes le dan un sentido, adoptan un sentido de las reacciones y después es en el cálculo, les da con sentido negativo, lo cambian, nada más. En la parte gráfica también, al armar los gráficos, ya les da directamente el sentido. Bien, esta es una carga puntual, 10P, y esta es una carga uniformemente distribuida. Una carga que es distribuida es como un conjunto de fuerzas paralelas, un sistema de fuerzas paralelas infinitamente próximas, que en este caso, como es uniforme, son todas iguales. Como sería entonces un sistema de fuerzas paralelas de igual magnitud y de igual sentido, su resultante, la llamamos Q en mayúscula, cae exactamente a la mitad de la luz de la carga distribuida. ¿Sí? A ver, esta luz era 5, si no me recuerdo, ¿sí? 5. Entonces Q cae exactamente a los 2,5. ¿Okay? Y el valor de Q es simplemente perdón, multiplicar el valor de la carga distribuida por la longitud de 5Q. Yo le agregué el por metro en la copia, en el
PDF del ejercicio no está así, pero implica de 5Q por la longitud, y eso nos da la resultante, que sería el Q grande o Q mayúscula. Y tenemos nuestras dos fuerzas. Es distinto de este caso, es simplemente una chapa y un empotramiento, al caso anterior, que eran dos chapas vinculadas por una articulación, que era un arco de 3 articulaciones. En este caso, nosotros tenemos un conjunto de fuerzas reactivas, que está compuesto por U y 10P. Estos dos son las fuerzas activas, perdón, las cargas, y un conjunto de fuerzas reactivas, ¿sí? Dijimos de que la resultante que nos dé de Q y de 10P, pongamos así, una fuerza así. Por ejemplo, esta es la resultante del sistema de fuerzas activas. Tiene que ser de igual magnitud y sentido contrario a la resultante del sistema de fuerzas reactivas. ¿Por qué? Porque este sistema está en equilibrio, o sea, la estructura total está en equilibrio. Entonces, si nosotros hallamos la resultante de Q y 10P, ya estaríamos hallando la reacción que pasa por A, de las cuales hallamos su componente horizontal y vertical y obtenemos Rx y Ri, ¿sí? Y después vemos cómo hallamos el momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplemente un polígono de fuerzas y un polígono funicular para ubicar en primera instancia la dirección y la magnitud de la resultante, es decir, de que con sentido contrario va a ser la reacción de este sistema, de esta estructura, con el polígono de fuerzas, y después con el polígono funicular vamos a ubicar esa resultante en la estructura. Acuérdense, dibujen esto a escala, la escala de longitudes, y después el polígono de fuerza y el polígono funicular dibujen con una escala de magnitudes. ¿Sí? Bien, son una escala de fuerzas. Pasamos ahora, fíjense, yo acá dibujé el polígono de fuerzas. U con una escala, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes busquen una que les convenza, que entre bien en su hoja. Q y 10P. ¿Sí? Fíjense que va Q va desde el punto 1 al punto 2 y 10P va del punto 2 al punto 3. ¿Sí? Esto está, yo otra vez reitero, lo dibujo en AutoCAD, por eso está en proporción, pero los medidas y los resultados saqué todo del AutoCAD. Entonces, uniendo el final con el inicio de mi polígono de fuerza, obtengo RA. Yo la medí, o sea, medí RA en el AutoCAD y me dio 26,926, 26,93 como reacción. Ahora después vamos a ver las componentes que tiene para compararlo luego con los resultados analíticos. Este 26 que a mí me dio, ustedes tienen que medirlo y multiplicarlo por su escala. Yo, porque uso una escala 1 en 1, digamos, me dio ese valor. Si usaba otra escala me iba a dar otro valor y tenía que multiplicarlo por la escala. Puedo el polígono funicular para poder ubicar esta reacción en mi estructura. Fíjense, uniendo, le di un punto 0, ¿sí? Ubiqué un punto 0 en cualquier parte, uniendo 0 con el principio de Q, es decir, el punto 1, el rayo 1, 0 y 2 el rayo 2, 0 y 3 el rayo 3. Esos rayos paso ahora a eh, mi estructura. Yo lo dibujo en hojas separadas, pero ustedes tienen que dibujarlo todo en una misma hoja, si es posible. Así es más fácil transportar las paralelas. Acá está lo que les decía, las componentes de RA, RI y RX, que son exactamente igual a Q y a 10P. Es decir, RX me dio 10 y RI me dio 25. A ustedes, si dibujaron una escala que no es 1 en 1, se le va a dar una cierta magnitud acá midiendo y la tiene que multiplicar por la escala y le tiene que dar esos valores que les dije. Bueno, ubicamos entonces la resultante en nuestra estructura. ¿Para qué? Para poder determinar la ubicación, obviamente,
y su distancia, la distancia de la dirección con respecto al punto A. De esta manera vamos a obtener la distancia de giro que tiene esa reacción con respecto al punto A y de esa forma poder obtener el momento. Entonces, con el polígono funicular que armé, tengo que trasladarlo ahora a la estructura. Está dibujada a escalas también, acuérdense de eso. El rayo 1 tocaba solamente a la fuerza Q mayúscula, ¿sí? Entonces, en un punto cualquiera de la dirección de la fuerza Q, paso el rayo 1. Después, por ese punto 1 que yo obtuve intersectando, fíjense, el rayo 1 con la dirección de Q, obtuve el punto 1. A partir de ese punto, trazo el rayo 2 hasta interceptarlo con la dirección de la otra fuerza que era 10P, ¿sí? Porque el rayo 2 estaba uniendo, o sea, estaba tocando el polígono funicular, tocaba tanto a Q como a... Por eso unimos, pasando por 1 hasta cortar a la dirección de 10P, obtenemos el punto 2, ¿sí? Con el rayo 2. Ahora, por ese punto 2, hacemos pasar el rayo 3 hasta luego prolongar el rayo 1 y el rayo 3 cortando en un punto al que le llamé 3. Ese punto 3 es por donde pasa la reacción que nosotros eh, obtuvimos ahí gráficamente. Lo tengo que trasladar con su dirección pasándole por el punto 3. Fíjense, queda así. Esa línea roja es la dirección que yo obtuve en el polígono de fuerzas. La magnitud en este caso no interesa, solamente es ubicarlo por ahí. Y fíjense lo que pasa acá. Yo dibujé esto en AutoCAD y aún así quedó así de cerca. O sea que a ustedes probablemente le quede encima del punto. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Ahí en ese círculo yo hice un zoom simplemente. Y fíjense, aún así con el zoom yo tengo que volver a hacer un zoom ahí. Esta línea negra es la chapa, ¿cierto? Ese punto viene a ser el apoyo A, ¿sí? El punto A. Esta línea roja es la dirección de la reacción que recién ubicamos, es una polígono funicular. Y ahora, perpendicular, fíjense, perpendicular a la dirección de la reacción, ¿sí? Perpendicular a la dirección esta de la reacción, trazamos una recta que pase por el punto A, ¿sí? Fíjense, la línea gris que se ve ahí de fondo es una línea recta que pasa por el punto A y es perpendicular a la dirección de la reacción que ya vimos. De esa forma, vamos a tener una distancia entre ese punto A y ese punto de intersección. Esa distancia es la distancia D, ¿sí? Eso lo tienen que medir y si ustedes tienen una escala de longitudes, multiplicar por la escala de longitudes. A mí en el AutoCAD me dio 0,0928, ¿sí? Un número muy chiquito. Probablemente a ustedes si hacen el gráfico en una escala chica, va a dar así muy chiquito. Entonces traten de hacerlo más grande a la escala de longitudes. No hace falta la escala de fuerza, la escala de longitudes. Bueno, y ahí ahora yo, utilizando este valor que obtuve de D, multiplicando por el valor que obtuve de RA, ¿sí? Que era, les recuerdo, el RA yo acá medí, si ustedes tienen una escala, multiplican por la escala y le va a dar el valor. Le tiene que dar 26,926. Ese valor tienen que multiplicar por el D, ese que obtuvimos recién, que a mí me dio 0,0928. ¿Sí? De esa forma ustedes van a tener lo siguiente. MA, que es lo que nos faltaba, la reacción que nos faltaba, es igual a RA por D. ¿Sí?
R dijimos que era 26,926 y D era 0,0928. Esa multiplicación, es decir, el valor de MA, a mí me da 2,499, o sea, 2,5. ¿Sí? Ese es el valor de MA que nos falta obtener gráficamente. Ahora, analíticamente, otra vez, tenemos la estructura, planteamos el sentido y la dirección de nuestras reacciones, la ayuda a memoria para los sentidos de los momentos con sus signos, el análisis de isostaticidad, cuántas chapas tengo, una, 3 grados de libertad, cuántos apoyos tengo, uno, que me restringe 3 condiciones de vínculo, tengo 3, siendo la resta es toda 0, por lo tanto es isostático. Y acá fácilmente puedo plantear las 3 ecuaciones básicas, ¿sí? Sumatorio de fuerza en Y, sumatorio de fuerza en X y sumatorio de momentos en A. Ahora, sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Tengo RI. Acá usted adoptan nada más un sentido de positivos y negativos, por ejemplo. Los positivos en Y hacia arriba y los positivos en X hacia la derecha, como un sistema de coordenadas común y corriente. Entonces ahí RI sube, entonces es positivo, Q baja, entonces es negativo, y no tengo nada más, esos dos. RI me da 25. Yo en el cálculo gráfico también me da 25. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Sí? ¿Qué tenemos? En X, perdón, en X igual a 0. Rx positivo menos 10p. No hay otras fuerzas en X. Directamente Rx es 10. También me coincide con el gráfico, método gráfico. Ahora, sumatoria de momentos en A. ¿Se acuerdan de que yo les había dicho en el ejercicio anterior de que en los apoyos o extremos de una estructura, la sumatoria de momentos sí o sí es 0. En el punto A, si yo hago sumatoria de momentos, van a aparecer Q y 10P, ¿sí? Pero también aparece MA. ¿Por qué? Porque está aplicado en ese punto, ¿sí? No tiene una distancia, como es un momento, no tiene una distancia que al estar aplicado me anula, como es el caso de Rx y Ri. Entonces, directamente o lo sumo o la sumatoria, o sea, lo sumo y hago igual a 0, o la sumatoria igualo a MA, es igual. Es decir, sumatoria de momento en A puede ser igual a 0, y ahí yo tengo que hacer, eh, por ejemplo, Q por 2,5 positivo, y después menos 10p por 6, creo que era, no me recuerdo. Y fíjense que MA es negativo, entonces menos MA. Y eso recién es igual a 0. ¿Sí? Una opción, de ahí despejamos MA. La otra sería directamente hacer sumatoria de momentos en A, que fíjense es lo mismo, igual a MA, es decir, al momento en A. Ahí que tenemos, otra vez, o sea, todo esto que está acá, se repite, y en vez de que sea un menos, es un igual. ¿Sí? Este 0 no va, queda igual a MA. Exactamente lo mismo, o lo ponen de un lado o lo ponen todos juntos igual a 0, que es lo que yo hice. Lo igualé directamente y todo lo otro ya voy y calculo. Me da 2,5. ¿Se acuerdan de que en el gráfico tenía que multiplicar el RA por el D? Multiplicando me daba 2,5. O sea que también. Resta acá hacer la verificación. Recuerden, siempre que hagan una verificación, lo conveniente es utilizar un punto en donde
o sea, hacer la sumatoria de momentos o lo que sea. Como acá ya usamos sumatoria de fuerza en X y en Y, no podemos hacer verificación con eso. Tenemos que, por ejemplo, elegir un punto acá o acá o acá donde ustedes quieran, pero lo ideal es que no me anule ninguna de las reacciones, ¿sí? Al ser sumatoria de momentos. Y de esa forma ahí queda resuelto el ejercicio. Tienen que coincidir lo más posible el cálculo analítico con el cálculo gráfico. Eh, pero no siempre les va a coincidir por el hecho de lo que les explicaba en el video anterior. Bien, y eso es todo. Cualquier cosa, los PDF van a quedar adjuntos en el video acá abajo, lo vamos a subir. Y cualquier cosa me consultan